Buenas tardes a todos. Una de las cosas que más me han preguntado a lo largo de la preparación de esta conferencia fue el título. ¿Cómo que frailes canónigos y curas revoltosos? Bueno, pues he de decir que el título no es mío, sino que se lo he plagiado descaradamente a un investigador, a Guillermo Nieva Ocampo, que tituló un artículo llamado Frailes revoltosos, corrección y disciplinamiento social de los dominicos de Castilla en la primera mitad del siglo XVI. En este artículo detallaba de forma excepcional los diferentes problemas que tuvieron los reformadores de la orden de predicadores de los dominicos durante los gobiernos de los reyes católicos, Juana I, Felipe el Hermoso y Carlos V. Como podrán imaginar, este inicio del título, Frailes revoltosos, me hizo bastante gracia, ya que es extraño encontrarse en los artículos académicos este tipo de vocablos quizá más informales o para comentar entre amigos. Lógicamente, al igual que el doctor Nieva Ocampo, y que si algún día ve esta conferencia que sepa que le agradezco mucho la inspiración, también quiero hablarles de frailes y además de canónigos y curas revoltosos. Bien, yo me dedico a la diplomática, que es la disciplina, muy someramente explicado, que se encarga del estudio crítico de los documentos. La gran mayoría de las fuentes que les voy a presentar en esta conferencia proceden precisamente de archivos relacionados con la documentación judicial, tanto de España como el Archivo Histórico Nacional, el Archivo de la Catedral de Burgos o de otros lugares del mundo, como el Arquivio Apostólico Vaticano, antiguamente llamado Archivo Secreto Vaticano, que seguro que les suena más. Hay que tener en cuenta, por otro lado, y ya se lo voy advirtiendo, que estos documentos conforman únicamente una pequeña parte de la inmensidad de diplomas que se custodian en estos fondos y que en muchas ocasiones, como les digo aquí, haciendo quizá una alusión a la cultura general, presentan solo el lado oscuro de la historia. Vamos a entrar en materia. Lógicamente, todos ustedes sabrán que la Iglesia era una institución muy relevante y destacada en la Edad Media, por lo que los pleitos, enfrentamientos y litigios estaban a la orden del día, ya que poseía un gran número de privilegios, propiedades, vasallos, cabezas de ganado y derechos muy variados. El caso de Burgos no es una excepción, como les detallaré ahora, pues se conservan diplomas que recogen juicios con el papado y la curia romana, los reyes y la nobleza, musulmanes y judíos, autoridades eclesiásticas, órdenes religiosas, organizaciones eclesiásticas, clérigos inferiores, centros incluso femeninos o incluso entre los propios miembros de una institución religiosa. A su vez, estos conflictos pueden clasificarse como teológicos, militares, sociales, urbanos, económicos, de violencia cotidiana, contra musulmanes y judíos, y un largo etcétera que nos permite a los diplomatistas y a los historiadores conocer cuestiones como la conflictividad de la época, los motivos que condujeron a estos enfrentamientos y, sobre todo, dirimir si estos curas, frailes y canónigos eran revoltosos o no. Bien, quiero también presentarles el contexto general de lo que es la diócesis de Burgos en la Baja Edad Media. Como es bien sabido, esta diócesis se convierte en sede exenta, es decir, dependiente directa del pontificado, a partir del siglo XI. Esta condición de sede exenta es un privilegio del que apenas gozan un puñado de obispados en toda la cristiandad europea. E incluso, hay que decir que en el caso hispano es relativamente común, ya que no solo Burgos estaba exenta, sino también nuestra diócesis de León y Oviedo. Abarcaba, como ven, un gran territorio que componía la mayor parte de la provincia actual de Burgos, más la comunidad de Cantabria prácticamente íntegra y una pequeña parte tanto de La Rioja como de Álava. Asimismo, los obispos de Burgos fueron casi siempre importantes miembros de la corte real e incluso van a realizar tareas importantes dentro del gobierno del reino o incluso van a ser importantes representantes de los monarcas ante el papa, nobles en conflictos, otros reyes, etc. Como ven, además estaba dividida en 5 arcedianatos. Y hay que decir que a finales de la Edad Media la diócesis de Burgos era muy rica, ya que según las cuentas de la curia romana se embolsaba unas 7.200 florines de oro anuales. Para que se hagan una idea, este es el equivalente a 25,2 kilos de oro cada año.
Pero es verdad que estaba muy endeudada, lógicamente, porque había tenido que invertir gran cantidad de estos ingresos en la construcción de su maravillosa catedral. Por su parte, el Cabildo Catedralicio, la institución encargada de la gestión de la catedral, también nació en el siglo XI, pero se consolidó en las primeras décadas de la XIII centuria, gracias sobre todo al trabajo reformador de varios obispos locales y también de cardenales procedentes de la curia romana. Este cabildo estaba conformado por las dignidades habituales. Acabo de hablarles de los arcedianatos, quienes se encargaban de su gestión eran los arcedianos, también tenían al deán, que era la máxima institución, y otras diferentes dignidades, que eran como los canónigos privilegiados, más importantes, por decirlo así, unos 40 canónigos y entre 16 y 19 porcioneros, que si antes hablaba de los más importantes, estos son, para que nos entendamos y que se me perdone el término, medio canónigos. Bien. Al igual que, lógicamente, el obispado, también el cabildo tenía un gran número de posesiones y de privilegios. Para que se hagan una idea, les ofrezco a continuación una imagen extraída de esta monografía de José Antonio Casillas García, que habla precisamente sobre el convento de mi tesis, en el que se muestra la ciudad de Burgos durante finales del siglo XIII y principios del siglo XIV. Para que se hagan una idea, lógicamente, era una urbe muchísimo más pequeña de lo que es ahora. Bien, voy a dejarles esta imagen para que vean los diferentes centros eclesiásticos de Burgos, mientras les hablo del primero de los conflictos, que es precisamente con la principal autoridad de la Iglesia Católica, el papado. Hay que saber que a lo largo de la Baja Edad Media, especialmente a principios del siglo XIII, la figura del romano pontífice va a obtener cada vez más importancia, hasta alcanzar un cenit en el que no solo se va a convertir en el máximo líder espiritual, sino también incluso temporal, convirtiéndose en lo que los historiadores denominaron en su época y en la actualidad en el caput mundi, la cabeza del mundo. Por lo tanto, lógicamente, al cada vez tener más autoridad, los diferentes papas que se sucedieron en el trono de San Pedro se entrometieron cada vez más en los asuntos propios de la diócesis, tales como la designación de obispos, de cabildos, las prestaciones económicas, también eran jueces en los pleitos, etc. Y, lógicamente, la intromisión de Roma en los asuntos locales no gustó entre las autoridades eclesiásticas y civiles, ya que contó con la oposición de reyes, obispos, cabildos, monasterios y conventos que, lógicamente, querían reducir la autoridad de decisión de la sede romana en cuestiones que ellos consideraban propias. ¿Qué nos conduce a esto? A el estallido de graves enfrentamientos que en muchas ocasiones terminaron con el Papa imponiendo graves penas canónicas, como la famosa excomunión, que le sonará a todos, pero también el entredicho canónico o la suspensión. En ocasiones incluso los papas llegaron a deponer a reyes, como por ejemplo el caso de Pedro III de Aragón, y a convocar cruzadas contra ellos para expulsarlos de su trono. Bien. En Burgos encontramos varios ejemplos entre eclesiásticos del obispado burgalés y la sede romana. En este caso vamos a ver cómo el obispo de Burgos va a actuar como representante del papado en una cuestión muy importante de finales del siglo XIII. Entre 1285 y 1291, el cargo de maestro general de la Orden de Predicadores, es decir, el personaje más importante de los dominicos, recayó sobre el hispano Fray Muño de Zamora. Parece ser que este Fray Muño tenía varios enemigos dentro de la curia romana, la mayoría cardenales franceses, que conspiraron contra él hasta que el Papa Nicolás IV, también francés, le terminó relegando de sus funciones. Ante esta situación, el rey Sancho IV, que era muy cercano a este fraile, trató de convencerle para que obtuviese el arzobispado de Compostela, pero Fray Muño lo rechazó. Ante esta situación, finalmente, el monarca logró que se le concediese la mitra palentina de Palencia. ¿Qué pasa? Que al Papa Bonifacio VIII esta elección, que él consideraba ilícita, no le gustó, como se puede observar en este documento de 1295. Hemos oído que Fray Muño, esto está traducido del latín, que me perdonen los latinistas si hay algún error, de forma detestable y cometiendo un horrible abuso, ha ocupado la mitra palentina, provocando un grave escándalo en la región. Por lo tanto, os mandamos que, ante tal detestable situación, citéis en un plazo máximo de 3 meses ante nos al citado Fray Muño. Y si no lo hacéis, que se os prive de vuestra condición episcopal. Además,
También le encargó que transmitiese este mensaje al arzobispo de Toledo, que en su condición de metropolitano, es decir, que la diócesis de Palencia dependía de él, había confirmado, dado el visto bueno a dicha elección. Parece ser que el arzobispo desoyó el mandato papal, ya que en 1296 Bonifacio VIII vuelve a escribir al obispo de Burgos y le dice: «Ante la elección ilícita de Fray Muño al frente de la mitra palentina y su confirmación por parte del arzobispo de Toledo, os mandamos que anunciéis públicamente que ha sido suspendido en la consagración de los sufragáneos de su provincia y en la colación de dignidades de su catedral, y que si no acude personalmente ante nos, será privado de su dignidad episcopal». Es decir, vamos a decirlo así, el Papa Bonifacio VIII le retiró varias de las atribuciones que tenía el arzobispo e incluso le amenaza con privarle, lógicamente, de su condición de primado de Hispania. Bueno, mientras el obispo de Burgos actuó en este caso como representante del papado, el cabildo otras veces optó por enfrentarse a él. Vamos a ver este caso de otro documento del Papa Bonifacio VIII, en el que en 1300 los capitulares, como cuenta el texto, designaron como nuevo prelado de Burgos al canónigo Pedro Rodríguez Hispano. Pero este no recibió el visto bueno papal, la confirmación, porque Bonifacio VIII les había excomulgado previamente. Entonces, como dice Bonifacio VIII, muchos canónigos acudieron ante nos para solicitar el perdón, por lo que se lo concedimos y levantamos dicha sentencia. ¿Qué hicieron los canónigos? Volvieron a elegir a este capitular, a Pedro Rodríguez, y le designaron de nuevo y mandaron pues, el anuncio del nombramiento a Roma. Y ahora que ya estaba libre de su pena canónica, el Papa confirma esta elección. Bien. Si queremos hablar, ya saliendo de los pleitos con el Papa, pero vamos a ver cómo está estrechamente relacionado con su mediación, vamos a ver cómo quizá los enfrentamientos, que yo considero en lo personal más surrealistas, se van a dar por las cuestiones de los enterramientos. Y si tenemos dos protagonistas en este caso, son el convento de San Pablo de Burgos y el cabildo catedralicio de la ciudad. Bien. El primer pleito entre estas dos instituciones, van a tener tres que les voy a detallar, estalla en 1261, cuando el Papa Alejandro IV concede a la señora de Vizcaya, doña Mayor González Girón, el poder enterrarse en el convento dominico de Burgos. Hasta este momento los frailes se negaban a enterrar dentro de su convento a personajes ajenos a la orden de predicadores. No sabemos cuándo falleció esta mujer, pero sí que tenemos constancia de que sus últimas voluntades fueron cumplidas y se enterró en el convento de San Pablo. Esto causó un gran malestar entre los canónigos de la catedral, poco acostumbrados a competir con otras instituciones en materia de enterramientos, y que además dichas inhumaciones generaban grandísimos ingresos en la mesa capitular burgalesa. Por lo tanto, no solo excomulgaron a los dominicos, sino que además parece ser que un canónigo llamado Juan reunió a un grupo de laicos y capitulares para asaltar el convento durante la celebración de una Eucaristía y amenazar a los frailes con ejercer la violencia contra ellos, diciéndolo suave, si no renunciaban a estos derechos funerarios. Lógicamente, los dominicos recurrieron a Roma en busca de justicia. Esta tardó en llegar, ya que el Papa comisionó al obispo de Burgos para que impartiese justicia, lógicamente. ¿Qué pasa? Que el prelado tuvo miedo de enfrentarse a los capitulares y finalmente, en 1266, tuvo que ser el obispo Martín Fernández de León el que absolvió a los dominicos de las penas que les habían impuesto. El segundo pleito va a ser mucho más grave, ya que en 1262 fallece Juan Tomás, arcediano de Valpuesta, y es decir, miembro del Cabildo Catedralicio de Burgos. Parece ser que en su testamento este arcediano solicitó ser enterrado en San Pablo de Burgos. Este caso los capitulares ya se lo tomaron como algo personal, ya que lógicamente era un miembro de su propia institución. ¿Y qué hicieron? Pues bueno, más o menos lo mismo que antes. Entraron en el convento, agredieron a los frailes, le arrancaron al cadáver del arcediano el hábito de la orden de predicadores con el que se le iba a enterrar y se llevaron el cadáver desnudo para enterrarlo en su cementerio. Lógicamente, otra vez los dominicos solicitaron la intervención de Roma y este comisionó a diferentes eclesiásticos de alto rango para que impartieran justicia.
Finalmente, dos de estos jueces eclesiásticos emitieron una sentencia que parece ser que fue favorable al convento burgalés, pero el hermano del arcediano parece ser que perdió su testamento, lo que impidió verificar los derechos de los frailes y probablemente obtener una compensación, una indemnización mayor por los daños recibidos. Bueno, el último pleito relacionado con enterramientos ya también va a tener protagonista al convento dominico de Burgos, pero va a enfrentarles a los Santamaría, que eran una importantísima familia local de Burgos. A principios del siglo XV, el obispo Pablo de Santamaría había comprado la capilla mayor del templo del convento para enterrarse junto con su madre. Y hasta este momento no hubo ningún problema. Pero parece ser que sus herederos reclamaron también que poseían varias de las capillas de los laterales de la iglesia. Cuando el prior y los frailes les comunicaron que no eran de su propiedad, parece ser que 3 miembros de esta familia asaltaron una vez más el convento durante un funeral, dieron una paliza a los frailes y además destruyeron varias imágenes sagradas. De nuevo, los dominicos escribieron al Papa, y en este caso Sixto IV excomulgó a los autores de tal agravio. Sin embargo, los Santamaría apelaron a Roma, exigiendo también sus derechos. Como ven, es una familia muy rica y que tenía mucha influencia. Pero finalmente, el sucesor de Sixto IV, Inocencio VIII, terminó dándole la razón a los predicadores y dispuso que las capillas laterales eran de propiedad del convento y no de esta familia. Bueno, el Cabildo Catedralicio y el Convento de San Pablo no solo se enfrentaron en materia de enterramientos, sino también por la posesión de terrenos, propiedades y otros asuntos económicos. Como les señalo ahí en rojo, la ubicación original del centro conventual se encuentra en esta zona, llamada del barrio de Vega. Pero parece ser que el terreno era muy malo y que además este río, el río Vena, dificultaba con sus crecidas ya no solo la construcción, sino también el asentamiento, porque parece que los muros se caían con cada crecida. Es un río muy pequeñito, por cierto, a mí me sorprendió muchísimo cuando lo estudié. Por lo tanto, los dominicos buscaron un nuevo lugar donde asentarse. El pleito estalla en 1270, cuando el rey Alfonso X el Sabio dona unos terrenos a los frailes que el Cabildo Catedralicio defiende que son suyos. A partir de este momento van a solicitar la retirada de los frailes de estas tierras, pero ante su negativa pues volvieron a imponerles la sentencia de excomunión. Este enfrentamiento, además, se caracterizó por la guerra sucia que utilizó el Cabildo contra los predicadores, ya que los canónigos difamaban a los frailes en sus homilías. Y no solo eso, sino que contrataban a gente para que sustrayese documentos que eran imprescindibles para la resolución del pleito e incluso los sillares con los que iban a construir el propio centro conventual. Se trataba, como podrán ustedes comprender, de un hurto con premeditación y alevosía, ya que los sillares pesaban en torno a 10 arrobas, que es el equivalente a 100 kilos. A lo largo de este larguísimo pleito, lógicamente, la sede apostólica, es decir, el papado, también actuó por medio de jueces eclesiásticos para que impartiesen justicia. Pero el cabildo rechazaba las sentencias favorables a los frailes y los frailes desoían el mandato de no construir hasta que se resolviese el pleito. Finalmente, el enfrentamiento llegó a oídos de la Rota, que es el principal tribunal eclesiástico de la sede romana, y esta falló en favor del Cabildo Catedralicio, condenando a los frailes, además de abandonar el terreno, a pagarles 100 libras tornesas, que equivale al salario anual de 20 clérigos. Sin embargo, los dominicos tampoco aceptaron esta sentencia y continuaron con su construcción. Ante esta situación, el deán y el cabildo, hartos de pleitear, decidieron hacer un pacto entre caballeros con los frailes y les cedieron unos terrenos a cambio de que abandonasen los suyos. Que, bueno, les enseño aquí en esta imagen donde se asentaron hasta, bueno, ahí estarían hasta la desamortización en el siglo XIX. Las cuestiones económicas también generaron curiosos conflictos internacionales en los que incluso tuvo que intervenir el papado. Por ejemplo, véase este documento de Bonifacio VIII al obispo de Burgos, el franciscano Fernando de Covarrubias.
Fuimos informados de que en tiempos de Nicolás IV os comprometisteis a donar como limosna 500 libras tornesas al convento de vuestra orden de París, de las cuales solo habéis entregado 200. Por lo tanto, os rogamos y exhortamos a pagar las 300 libras que aún debéis a dicho convento. Y además, os informamos de que hemos comisionado al obispo de Calahorra para que se encargue de que lo hagáis. Por lo tanto, la donación finalmente terminó haciéndose y el escaqueo, por decirlo así, del obispo burgalés quedó en vano. En otras ocasiones, la causa del enfrentamiento era la sustracción de bienes, como ya hemos hablado de los documentos y los sillares de la Iglesia dominica. Este no es el único caso que se da en el obispado, tal y como refleja otra vez un documento de Bonifacio VIII en el que le dice al obispo de Burgos: hace algún tiempo, el guardián y los frailes del convento franciscano de Santa María de Valparaíso acudieron ante Fernando de Covarrubias, entonces obispo de Burgos, y ante Fernando Mateos, arcediano de Palenzuela, para denunciar que el monasterio de Santo Domingo de Burgos se había apropiado de diversos libros, ornamentos eclesiásticos y otros bienes pertenecientes al convento, y estos habían impuesto la pena de excomunión sobre este cenobio. Bueno, en este caso parece ser que fue todo un malentendido, ya que el monasterio de Santo Domingo de Silos alegó que estos ornamentos litúrgicos se encontraban en una casa que era propiedad del dicho monasterio. Por lo tanto, este documento es la comisión al obispo de Burgos para que absolviese de la pena de excomunión a los monjes de Silos. Bueno, como podemos apreciar, existe un porcentaje bastante elevado de pleitos relacionados con las cuestiones económicas. A partir del siglo XIV se van a comenzar a centralizar los beneficios eclesiásticos en manos de los pontífices, lo cual va a generar que muchos de estos enfrentamientos se incrementen. Para que lo sepan, porque es un término un poco complejo, muy propio de historiadores, un beneficio es el título o cargo que ostentaba el clero secular y que les otorgaba unas importantes rentas económicas, por lo que, lógicamente, la gran mayoría de clérigos trataron de obtener los mejores para ellos. En muchas ocasiones, además, reyes, obispos, cardenales o capitulares intercedieron ante el Papa, que era quien concedía esto, por medio de un documento llamado súplica, para colocar a sus allegados en los mejores puestos de la Iglesia. Véase, por ejemplo, este documento que elevan los canónigos de Burgos Arnauz de Bernolio y Alfonso García, por los cuales solicitan para cada uno un total de 11 y, por otro lado, 10 prestimonios, que es un tipo de beneficio, y por lo tanto sus rentas. Y como el Papa Inocencio VI en este caso acepta la petición. También vemos cómo dice que llevamos 5 años pleiteando inútilmente en la rota. Por lo tanto, cansados de apelar a la justicia eclesiástica, estos dos canónigos decidieron directamente escribir al romano pontífice. Sin embargo, la acumulación de beneficios generó un gravísimo problema de absentismo en las iglesias, ya que si yo, por ejemplo, tengo 4 beneficios, o solo estoy presente en uno o incluso en ninguno. Y la mayoría de clérigos enviaban un procurador para que éste actuase en su nombre, tomase posesión de la canonjía, prebenda, etc., y, lógicamente, recibiese las rentas. Esto en Burgos va a generar casos gravísimos con el cabildo, ya que los capitulares no estaban dispuestos a admitir una situación que consideraban injusta. Volvemos una vez más a nuestro amigo Bonifacio VIII, que cuenta una situación de violencia dentro del propio cabildo. Nuestro predecesor, Nicolás IV, había nombrado a Lorenzo di Roma, camarlengo del cardenal Pietro Colonna, como canónigo burgalés, quien envió un procurador para que tomase posesión de su beneficio. Sin embargo, parece ser que el deán, los abades de Salas de los Infantes y de San Millán en dicha iglesia y el vicario del obispo lo ataron y lo arrastraron fuera de la catedral por los pies, arrojándolo al agua, y si no llega a intervenir el prelado burgalés, se hubiera ahogado. Más grave es aún este documento que contiene un mandato de Clemente V al arzobispo de Toledo, por el cual dice: parece ser que el obispo y los canónigos de Burgos no han permitido a los procuradores de 4 clérigos franceses y de un hispano tomar posesión de las canonjías y dignidades que les hemos concedido. Al llegar a Burgos, el primero de los procuradores citados fue aterrorizado con múltiples amenazas para que se marchase de la ciudad.
Otro fue arrastrado por la cabellera y encerrado en las cloacas de la catedral. Un tercero fue pateado y expulsado a palos. Un cuarto fue amenazado de muerte. Y el último tuvo que huir a uña de caballo, de vuelta desde Burgos a Francia, pero dando un rodeo de más de 12 jornadas de camino por la ciudad de Toledo por miedo a ser asesinado. Entonces continúa el Papa diciéndole al arzobispo que acuda ante tal gravísimas acusaciones a ver qué estaba pasando en Burgos. Y es verdad que dice que hasta ese momento condenaba al obispo y al cabildo de Burgos a las penas de excomunión, suspensión y entredicho canónico. Bien, con la cuestión de los beneficios acabamos de entrar en un terreno que, si bien no era muy común, también se daba en la Baja Edad Media, que es la violencia contra los sacerdotes. Como es bien sabido, muchos clérigos participaron activamente en batallas, en especial en el caso hispano. Por ejemplo, todos conocerán al famoso arzobispo de Toledo, Ximénez de Rada, que comandó un importante número de huestes en la batalla de las Navas de Tolosa. Uno de sus sucesores en la mitra toledana, Gil de Albornoz, ayudó a Alfonso XI a conquistar Gibraltar, aunque no fueron capaces de hacerlo, y tras ser creado cardenal por el Papa Inocencio VI, liberó Roma, que en aquel momento se encontraba bajo control de la nobleza local. Por último, he sonado el caso del cardenal Robert de Guenef, del que luego volveremos a hablar, ya que es el futuro Papa Clemente VII, que arrasó la ciudad de Cesena durante la llamada Guerra de los 8 años, que enfrentó a las tropas pontificias con la República de Florencia. Y como ven aquí en el armorial, no voy a hablar en francés porque nunca lo he estudiado, de la Orden del Toisón de Oro, vemos cómo se representa a diferentes arzobispos con sus armaduras como caballeros. Incluso, bueno, ahí sabemos que son, pues lógicamente por las insignias, pero también por las mitras que presentan en los dibujos. Si no, pues podría ser precisamente cualquier caballero, si que cualquier persona que lo vea no se da cuenta. Bien. En otros casos, eran los propios eclesiásticos los que ejercían la violencia entre sí. Vamos a salir de Burgos y vamos a ver una súplica elevada por Eduardo de Woodstock, el príncipe negro heredero al trono de Inglaterra, al Papa Urbano V, en la que dice que suplica al Papa que conceda la absolución de la pena de irregularidad canónica para un clérigo de su capellán, quien, en una discusión con un compañero de oficio, sacó su espada y le cortó en varios lugares de la cara y el cuerpo, sin herirle de gravedad. Sin embargo, como dice la súplica, tras unos días de agonía, falleció. El Papa, decidió ser bueno y, teniendo en cuenta la importancia del príncipe, decidió aprobar la petición. Por otro lado, encontramos también violencia en otros lugares de Hispania, como vemos otra vez a Bonifacio VIII como comisiona al abad de Poblet, en Cataluña, para absolver, bajo determinadas condiciones, a los monjes del monasterio de Poblet que hubieran incurrido en penas canónicas por agredirse entre ellos, retener ilícitamente sus bienes, desobedecer al abad y a sus predecesores o incluso conspirar contra su persona. Hay que decir, de todos modos, que a pesar de la gravedad de la falta, el papado también trató de ser misericordioso con estos agresores. Por ejemplo, en 1290, el Papa Nicolás IV escribe a Fernando de Covarrubias, obispo de Burgos, para que pudiera absolver de la sentencia de excomunión a aquellas personas, ya fueran laicas o eclesiásticas, que hubieran agredido a clérigos y religiosos de su diócesis. Eso sí, lógicamente, imponiéndole una penitencia. Bien. En su condición privilegiada, los eclesiásticos gozaron del amparo de la ley a la hora de enfrentarse ya no solo a la violencia física, sino también verbal. Fueron abundantes los textos que recogían críticas al clero, como la famosa Garcineida del siglo XI, donde se señala el ostentoso modo de vida de la curia romana, del Papa Urbano II, los sobornos a cardenales y otros favoritismos. Algunas de ellas fueron convenientemente censuradas, y otras no, como esta carta de San Bernardo de Claraval, todo un santo, al Papa Eugenio III, que dice: «Son innumerables los clérigos expertos en obrar el mal, pero incapaces de hacer el bien. Estos clérigos se han hecho odiosos para el cielo y para los hombres, porque van contra ambos. Descreídos con lo sagrado, insensatos con Dios, rivales entre sí, enemistados con los demás, despiadados con los peregrinos. Nadie les quiere porque ellos no respetan a nadie. Aunque desearían ser enaltecidos por todos, lo que ocurre es que en todos ven enemigos». Se quedó a gusto, San Bernardo.
Bien. Además, a lo largo del periodo bajo medieval se recurrió en muchas ocasiones a la difamación para debilitar el enemigo. Por ejemplo, durante el pleito entre el convento de San Pablo de Burgos y el cabildo catedralicio de la ciudad, se empleó esto, tal y como se ve en esta súplica elevada al colegio cardenalicio, ya que dice: el maestre Fernán García, arcediano de Niebla, en la iglesia de Sevilla, pero residente en Burgos, el domingo después del sermón público en la iglesia catedral, escandalizó al pueblo contra nos, afirmando y amenazando que nos embargarían todas nuestras tierras y propiedades. Esto, lógicamente, se encuadra dentro de esta guerra sucia que les comentaba antes, pero, sin embargo, en los archivos del convento de San Pablo se encuentra esta sentencia de 1381, en la cual dice, que Fernando García y Simón González, vicarios del obispo de Burgos, publicaron una carta dirigida a los habitantes de esta ciudad en la que les ordenaban que no acudiesen a los oficios divinos, que no se enterrasen ni entregasen comida o limosna a los frailes del convento de San Pablo. Y estos frailes alegaron que esta carta les había provocado unas pérdidas de 220.000 maravedís en ingresos, que es el equivalente, por cierto, al sustento anual aproximadamente de 11.000 sacerdotes. Lógicamente, tales pérdidas económicas provocaron que los frailes apelaran al arzobispo de Santiago, que debía defenderlos por mandato papal, y que éste delegase en el deán de Salamanca y condenase a tales vicarios a la pena de excomunión y a pagar las costas del pleito. Bien, vamos a cerrar las injurias y vamos a entrar en los pleitos y enfrentamientos con musulmanes y judíos. En el mundo medieval cristiano, el Islam siempre fue el gran enemigo a batir, por la razón principal de que controlaban Tierra Santa. Su presencia, además, en la península ibérica produjo la expedición de un grandísimo número de documentos, tanto de papas como reyes, obispos u otros eclesiásticos, que llamaban a combatir a, como ellos les denominaban, los pérfidos maometanos o pérfidos sarracenos. Asimismo, en territorio cristiano se buscó segregar a minorías musulmanas y judías que residían allí, tal y como dictan unas constituciones del cardenal Pedro de Luna, futuro Benedicto XIII, que dicen: establecemos y mandamos que los cristianos no residan en los mismos barrios que los judíos y los maometanos. Estos deben trasladarse a barrios separados, con la única excepción de que sí que pueden poseer almacenes en las zonas cristianas, siempre y cuando, eso sí, que retornen a las morerías y juderías al final del día. Asimismo, mandamos que ni los musulmanes ni los judíos puedan vender sus productos el domingo ni las fiestas de guardar, pues debe respetarse el día del Señor y honrarle. Y sentencia que aquellos cristianos que desobedezcan los mandatos del cardenal incurrirían en excomunión, mientras que los infieles, judíos y musulmanes, que infringieran estas normas serían aislados y se les prohibiría cualquier contacto con los cristianos. Bien. Los judíos, como ven en la pantalla, sufrieron varios episodios de violencia extrema en Castilla, en ocasiones impulsada por los propios miembros de la Iglesia. Como les digo, en Castilla hubo un gran número de pogromos, especialmente en la década de los 60, durante la guerra entre Enrique II y Pedro I el Cruel, y sobre todo en 1391. De hecho, muchos de los partidarios de Enrique II, el primer Trastámara, defendían que su levantamiento contra Pedro I era legítimo, ya que le acusaban de vender el reino a los judíos, ser hijo bastardo de un semita y apoyar esta fe por encima del catolicismo. Sin embargo, y a pesar del antisemitismo militante de un porcentaje amplio de la sociedad medieval, la gran mayoría de los papas trataron de defenderlos. Fueron muchísimas las bulas que prohibían ejercer violencia económica o física contra los judíos. Y quizá el caso más sonado es este documento de Clemente VI en 1348 que dice: de acuerdo con nuestros predecesores, establecemos que ningún cristiano hiera, mate o arrebate los bienes a los judíos si no hubiera sentencia del Señor o magistrado del lugar que lo avale. Y si algún cristiano lo hiciera, le condenamos a la pena de excomunión. Asimismo, mandamos que vosotros, los miembros de la jerarquía eclesiástica a los que destinaba este documento, advirtáis a vuestros feligreses y vasallos de estas disposiciones y que juzguéis y condenéis con las penas oportunas a quienes las incumplan.
Si les suena la fecha, 1348, es el estallido de la gravísima epidemia de peste negra que se llevó la vida de aproximadamente un tercio de la población de Europa. ¿Qué pasó? Que mucho porcentaje de la población cristiana acusaba a los judíos de haber envenenado los pozos y haber generado esta epidemia. Y más adelante el propio Papa Clemente VI dice: esto no tiene ningún sentido por la sencilla razón de que los judíos también se están muriendo de peste. También conviene recordar, volviendo a Burgos, que uno de los más afamados obispos bajomedievales de esta ciudad, el ya referido Pablo de Santa María, que además de obispo fue un importantísimo poeta e historiador, había sido previamente rabino mayor de Burgos y se había convertido. Tengo aquí el nombre original, perdonen mi nulo conocimiento del hebreo, que es Shlomo ben Yitzhak ha-Levi. Mucho más fácil Pablo de Santa María. No puedo, lógicamente, finalizar este apartado sin hacer referencia al establecimiento de la Inquisición en Castilla y Aragón a finales del siglo XV. Como es bien sabido, este tribunal va a ser uno de los pilares sobre los que se va a apoyar la política religiosa de los reyes católicos. Y es verdad que en la actualidad, en el imaginario colectivo, ha calado la idea de que fue un organismo brutal, torturador y obsesionado con la caza de brujas. Pero lo cierto es que su función principal, al menos en sus orígenes, era controlar precisamente a los judíos conversos, en especial tras el decreto de expulsión de los reyes católicos en 1492. Por lo tanto, al igual que en otros muchos casos, se requirió a la violencia contra estos criptojudíos o falsos conversos y muchos de ellos terminaron en la hoguera tras ser considerados culpables. Es verdad que hay muchísimo debate sobre si fue tan brutal o no. Yo tampoco soy un experto y no quiero entrar en el tema. Voy a esperar un momento. A lo largo de la Edad Media, para cerrar este apartado y hablarles de la relajación de costumbres, ya que la Iglesia tuvo que hacer frente a periodos en los que muchos de sus ministros, independientemente de su rango, no cumplían con los mandatos que les exigía su dignidad. Esto ya no se aprecia no solo en la documentación judicial, donde se perseguían estas prácticas ilícitas, sino también en el grandísimo número de concilios y sínodos que se convocaron para poner fin a esta actitud revoltosa del clero. Por ejemplo, en León tenemos constancia de 11 sínodos convocados por los diferentes obispos entre 1267 y 1500. Bien. Durante los últimos siglos del medievo, la situación se agravó, fruto de cuestiones como precisamente la peste negra, que condujo a los dominicos a levantar un poco las exigencias estrictas que tenían a la hora de aceptar a sus aspirantes. Ya que, lógicamente, al tener grandes conventos necesitaban personas que trabajasen, orasen o realizasen las cuestiones propias del convento. Esto, lógicamente, permitió que entrasen personajes con dudosa formación y dudosa moral y debilitó mucho la posición preeminente que gozaba la orden en aquel momento. Aquí les traigo un ejemplo leonés, en este caso del cardenal Berenguer Fredol, que es penitenciario mayor pontificio, en el cual comisiona al prior de Santo Domingo de León y dice: tras la súplica de Pedro Rodríguez, tesorero de la Iglesia de León, es decir, miembro del Cabildo, en la que pedía que se perdonasen las penas en las que había incurrido, tales como ejercer la violencia con armas a clérigos y laicos, portar dichas armas, jugar a los dados y a las cartas, decir juramentos falsos, acudir a tabernas o allanar propiedades privadas, comisionaba a este prior para absolverle, para mantenerle las penas o incluso suspenderle como sacerdote. La relajación de costumbres no solo afectó al clero secular, sino también al regular. Por ejemplo, en 1307, Clemente V encarga al obispo de Ávila que reforme el monasterio burgalés de San Salvador de Oña, ya que el prelado burgalés había dicho que el abad, don Domingo, había arruinado en lo espiritual y en lo temporal a este cenobio. Vean ustedes otro caso hispano muy significativo, en este caso en una súplica catalana elevada a Urbano V. Berenguer, abad del monasterio de Santa María de Guerri de la Sal, suplica a vuestra santidad que se juzgue a Español de Sertio, prior del monasterio de San Pere de Burgal, quien ha celebrado los oficios divinos y sacramentos a pesar de que recaía sobre él la condena del entredicho canónico, y además lleva una vida deshonesta, pues viste como un laico, tiene concubina y caza con aves rapaces.
el Papa, lógicamente, dispuso que este prior fuese juzgado por un juez de la rota, un auditor, y que, lógicamente, le impusiera las sentencias y penas correspondientes. Por su parte, parece que otros clérigos decidieron recurrir a las artes oscuras. Por ejemplo, en el convento de San Marcos de León se conserva la noticia de una bula emitida en 1215 por el Papa Inocencio III, en la que comisionaba a varios obispos para que se informasen sobre las acusaciones de simoníaco, hechicero, perjuro, homicida y dilapidador de bienes que recaían sobre don Miguel, abad de Sagún. Este otro caso, encontramos un mandato de Clemente VI a el obispo de Frejus, en el cual le ordenaba que impusiera las penas correspondientes a este clérigo Raymond Gilles, quien afirmaba haber realizado sortilegios y maleficios, invocando demonios y emplear las artes mágicas para su propio beneficio. Asimismo, y saliendo del tema de la magia negra, también encontramos diplomas que recogen sentencias a sacerdotes con amantes. En las mencionadas constituciones del cardenal Pedro de Luna vemos este texto, en el que dice: todos los ministros de la Iglesia, independientemente de su rango, deben cumplir con su voto de castidad. Por lo tanto, mandamos que todo aquel que viva en concubinato abandone inmediatamente a su amante, y aquel que no lo hiciera, que pierda la titularidad de todos los beneficios eclesiásticos que posea, es decir, se acabó cobrar. Que no pueda acceder a las órdenes mayores si no las posee. Que sus bienes sean confiscados y repartidos entre la fábrica de la Iglesia a la que sirve, el obispado y el pago de rescates de cristianos apresados por los infieles. Y por último, que no pueda enterrarse en cementerio cristiano. Bien. Parece ser que los esfuerzos del purpurado fueron inútiles, pues tenemos constancia de multitud de líos de faldas durante todo el siglo XV, e incluso de la presencia de hijos ilegítimos de sacerdotes. Aquí les muestro a un verdadero papa revoltoso, el hispano Alejandro VI, del que se cuentan, según la documentación y crónicas de la época, un mínimo de 9 hijos ilegítimos con 4 mujeres distintas. Bien. La última tipología de conflictos eclesiásticos de las que le quiero hablar esta bonita tarde de marzo es de tipo teológico, ya que este tipo de enfrentamientos serán una de las causas que conducirán precisamente al estallido de la Reforma protestante a principios del siglo XVI. El más importante es el que les muestro en pantalla, el Cisma de Occidente, que duró casi 50 años, entre 1378 y 1417. Bien. Si echamos la vista atrás, observamos que 8 de los 9 papas que ocuparon el trono de San Pedro durante el siglo XIV eran de origen francés. Y además habían trasladado la sede apostólica de Roma a Aviñón, que en aquel momento no era parte del Reino de Francia, pero estaba lógicamente mucho más cerca que Roma del rey de Francia, que además se inmiscuía mucho en la política papal. Esto generó graves fricciones con la nobleza y el pueblo de Roma, que estallaron cuando en 1378, tras la muerte del Papa Gregorio XI, que había trasladado de vuelta la sede de Aviñón a Roma, se convocó un cónclave en la Ciudad Eterna y parece ser que varias personas romanas amenazaron a los cardenales con tomar represalias si el elegido no era un cardenal de origen italiano. Por lo tanto, se eligió al arzobispo de Bari, Bartolomeo Prignano, que tomó el nombre de Urbano VI. ¿Qué acontece? ¿Qué problema hubo? Que muchos cardenales, la mayoría franceses, alegaron que esta elección había sido ilícita. Así se lo hicieron saber a Urbano VI, pero este rechazó la alegación, lógicamente. Ante esta situación, convocaron un nuevo cónclave y se eligió al que les hablaba antes, a Robert de Guenef, como nuevo papa de la Iglesia Católica, volviendo por lo tanto la cabeza de la Iglesia bicéfala, ya que este, que tomará el nombre de Clemente VII, se va a trasladar a la sede pontificia en Aviñón y el otro permanecerá en Roma, aparte de, lógicamente, excomulgarse entre ellos, decretar cruzadas entre ellos y todo tipo de lindezas que ya hemos visto en este tipo de documentos. Bien, a lo largo de los años siguientes, además, la cristiandad se dividió en torno a estos dos bandos, ya que cada reino eligió a un papa u otro en base a sus intereses. En el caso hispano, tenemos constancia de que Castilla, Aragón y Navarra apoyaron a Clemente VII, mientras que Portugal, enemistado con Castilla, eligió como papa legítimo a Urbano VI.
La situación además no mejoró tras la muerte de estos dos pontífices, ya que se eligieron a sus sucesores. Además, en 1409 se convocó un concilio en Pisa que venía a poner fin al cisma, por el cual se decidió deponer a los dos papas legítimos y elegir un tercero. ¿Qué pasó? Que ni el Papa romano ni el Papa de Aviñón acataron esta elección, por lo que ya no solo tenemos una cabeza bicéfala, sino que se volvió tricéfala. Habría que esperar a 1417, en el famoso Concilio de Constanza, cuando finalmente se elige al italiano Oddone Colonna, que toma el nombre de Martín V y se pone final al cisma. Sin embargo, el Papa aviñonés, Benedicto XIII, el Papa Luna, no renunció a su condición pontificia, y hubo muchos eclesiásticos que rechazaron el nombramiento de Martín V. Por ejemplo, en Burgos vemos que en 1418 el Papa tiene que escribir al obispo de Burgos para decirle que hay algunos eclesiásticos que atacaban en sus predicaciones las disposiciones del Concilio de Constanza, por lo cual le rogaba y mandaba que procediese contra ellos según la forma del derecho e incluso imponiéndoles condenas canónicas si fuera necesario. Además, Martín V no escatimó en recursos a la hora de desprestigiar a sus enemigos o incluso llamar a ejercer la violencia contra ellos. Por ejemplo, tras el final del cisma, es cierto que ya hacía unos años que Benedicto XIII se había trasladado a la ciudad de Peñíscola. De hecho, sigue visitándose, hay una estatua del Papa allí. Pues tras la muerte de Benedicto XIII se eligió a su sucesor, Clemente VIII. Y el Papa Martín V instó a los habitantes de Peñíscola a atacar la fortaleza donde residía. Hemos conocido que, recientemente, fue elegido de entre los cismáticos de la ciudad valenciana de Peñíscola, en su sinagoga, un nuevo ídolo e infame monstruo. Por lo tanto, queridos hijos, os exhorto a trabajar con vigor y virtud para que este escándalo, fomentado por la facción malvada de unos pocos que, instigados por Satanás, buscan renovar y perpetuar el cisma que ha surgido, pueda ser finalmente eliminado. Finalmente, el rey Alfonso V de Aragón prohibió atacar a estos cismáticos a fin de utilizarlos en su beneficio. Como sabrán, en este momento Alfonso V se encontraba batallando para conquistar el reino de Nápoles, que era dependiente del pontificado. Y iba cambiando, cada vez que las negociaciones con Martín V se estancaban, iba cambiando de obediencia a Clemente VIII e incluso le amenazaba con reconocerle y atacar Roma y demás para ponerle en el trono petrino. Lógicamente, Martín V tuvo que acabar cediendo y además de concederle Nápoles, le tuvo que entregar el castillo de Peñíscola y un grandísimo número de mercedes para que finalmente los aragoneses volviesen a su obediencia. Bien, como hemos visto a lo largo de esta conferencia, la Iglesia tuvo que hacer frente a un gran número de conflictos de diferente tipología y magnitud. Hay que decir que Burgos no fue una excepción. Si bien es cierto que instituciones como el Cabildo Catedralicio o el Convento de San Pablo de Burgos mantuvieron más pleitos que la media habitual. Acontecimientos, además, de especial gravedad, como el cisma de Occidente, generarían un sentimiento de rechazo hacia la posición del romano pontífice, quien a mediados del siglo XV empezó a ser visto más que como el caput mundi que les decía antes, evolucionó como a un príncipe italiano más. Y esto generó, lógicamente, las bases sobre las que se cimentaría, junto a otras cuestiones, la reforma protestante de Lutero. Por otro lado, retomando la idea del lado oscuro que les presentaba a principios de esta conferencia, hay que decir que solo hemos hecho hincapié en un mínimo aspecto que compone la historia de la Iglesia, en concreto el más negativo. Lógicamente, no todo eran pleitos y enfrentamientos, base, por cierto, de la legislación y los procedimientos actuales junto con el derecho canónico, sino que también tenemos constancia del trabajo de los clérigos en las parroquias, con los pobres de solemnidad o incluso con instituciones como el Cabildo Catedralicio que impulsó la creación de grandes hospitales. Aquí en León le suena el famoso Hospital de San Antonio Abad, anteriormente de San Marcelo y que era propiedad del Cabildo Catedralicio. En Roma, por su parte, el Hospital General de la Orden del Espíritu Santo in Sassia contaba a finales de la Edad Media con más de 1000 camas y un centenar de profesionales de la salud. Hay que decir, de todos modos, que la asistencia también generó conflictos y problemas.
No sé si saben que el Hospital de San Froilán, que era en origen propiedad del Monasterio de León de San Isidoro, fue cedido a principios de la modernidad a los franciscanos, ya que por culpa de la mala gestión se había convertido de facto en un prostíbulo. Además, cabe decir que la Iglesia tuvo un papel importantísimo en la conservación y difusión de la cultura, ya que muchas de las obras de la antigua Grecia o de Roma fueron copiados por los monjes en los monasterios. Además, hay un grandísimo número de eruditos que eran sacerdotes e incluso científicos. Les sonará, por ejemplo, el polaco Nicolás Copérnico. Por otro lado, también quiero decirles que no todos son blancos y negros. Tenemos constancia, por ejemplo, que mientras el Cabildo Catedralicio de Burgos sustraía los sillares para construir la iglesia de los dominicos, muchos canónigos donaban en sus mandas testamentarias dinero a los predicadores para que rezasen por sus almas, ya que les consideraban una orden muy novedosa y que podía ser verdaderamente intercesora ante Dios. Asimismo, personajes como Benedicto XIII, que ha sido definido como monstruo o incluso como miembro pútrido arrojado de la Iglesia Católica, fue también un gran reformista y trató, incluso como vemos en esas constituciones, de reformar al clero de la época, con mayor o menor acierto. Asimismo, mientras la Iglesia impulsaba a que se marginase a musulmanes y judíos en juderías y moderías, también se ordenaba que se les respetase e incluso se les intentase convertir. Y por último, cabe decir que conocemos muchos de estos problemas porque se describen detalladamente en las sentencias o en la documentación que recogía las medidas a adoptar para hacerles frente, o que en otras ocasiones eran un rara avis. Cada momento histórico, lógicamente, exigía una determinada actuación por parte de la Iglesia. Elegir la violencia o la misericordia ayudaba a construir un discurso en torno al poder del protagonista, buscando, lógicamente, legitimar su figura de cara a la comunidad. Por ejemplo, Martín V, que acabamos de ver, que ordenó a los habitantes de Peñíscola que entraran a sangre y fuego en el lugar donde se encontraba Clemente VIII, terminó perdonándolo y además le restituyó todos sus títulos eclesiásticos e incluso le nombró más adelante obispo de Mallorca. ¿Qué nos quiere decir esto? Que no es competencia del historiador juzgar el pasado con los criterios morales y políticos que imperan en la actualidad, independientemente de la corriente historiográfica que siga o de su propia opinión personal sobre la Iglesia Católica. Muchos de estos pleitos están estrechamente relacionados con las relaciones de poder que se habían establecido en el régimen servil bajo medieval, o incluso con la propia mentalidad del hombre medieval del momento. En fin, espero que esta conferencia les haya servido para reflexionar sobre un aspecto importante, sobre la historia de una de las instituciones más importantes de la historia de Europa, que hay que decir que en la actualidad sigue, quizá en menor medida que hace unos años, en boca de todos, y que sobre todo, espero que de todo corazón que hayan aprendido algo y sobre todo pasado un buen rato. Muchísimas gracias.